Y de esta tienes que saber. Otra te da de esa manera y debo encontrarla. ¿Ya? Bueno, eso también los voy a mandar. No hay preocupación. Aquí está la pregunta 23. Yo completé la tabla, encontré en y después en el plazo y hago lo que necesito. También, así viene pregunta. Esos son del libro de examen. Esa nunca. Las últimas 100 ventas facturadas. Él me dio solamente de esa manera. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que interpretar esos datos. El que está en amarillo fueron los datos que me dieron. Y luego resolvimos para encontrar los datos que están con azules. Y yo sí tengo mayores superiores y tengo secuencia. Ya esa pregunta es mecánica como ya hemos aprendido en los temas, donde encontrar los límites. No importa qué hacen porque nunca tendrán los datos para resolver los otros incisos. Bien. Ha sido una pregunta de examen. La pregunta 2 es del práctico. No sé si cree que no vino en examen, pero es una pregunta del práctico. Creo que también la 3 sí era de examen, no estoy seguro. Aquí en todos modos, yo solamente aquí construyo las tablas. No hago toda la pregunta. Solo construyo tablas. Así viene pregunta de examen también. Es varios modelos de exámenes. Pero la primera sí no, viene la de la mierda. Eso práctico, esa pregunta está en el práctico. Y aquí la pregunta, esa de arriba, vino anteriormente. ¿Y no podemos intentar resolverlo con vos? La verdad, toma tiempo, compañeros, hacer todas las preguntas. A ver una cosa. Vamos a hacer una sola pregunta ahora. Y con eso vamos a concluir, ¿ya? Esta será la única biografía que no vas a pasar, disculpa. De estadística, sí. A mí me dijo que solamente enfoque en la parte de interpretación. Y eso es lo que ya acabamos de avanzar ahora. Es que, no sé, es que yo la próxima semana estaré bastante... ¿Cuándo es su examen, me dijeron? ¿Cuándo es su examen? Martes 2 de marzo. Martes 2. Yo la verdad hasta el lunes que viene estoy lleno de exámenes. A ver. Lo que voy a hacer una pregunta, mostrarles cómo se resuelve, una o dos ahora. Que alargamos la auxiliatura un poco más, aunque mande un tercer link, no pasa nada. Pero hago una o dos preguntas de esas preguntas. ¿Les parece? Sí, pero esa sería la única auxiliatura que vamos a avanzar. El resto, como dije, en probabilidades puedes entrar al grupo que vamos a avanzar el día jueves, 11:30. Les mandaré el link. ¿Bien? Bien, compañeros. Entonces, hagamos la primera, la que era modelo de examen, ¿les parece? Ya. Quiero que alguien de ustedes saque foto de esa pregunta para que lo lea y lo muestro cómo comprendo los datos y cómo los pongo en la tabla. Listo.
Ya, bien. ¿Puede leer la pregunta, compañero? Y le voy a parar cada rato para decirle eso. Cuando lea aquí, eso significa tal cosa. Por favor, lea. Las últimas 100 ventas facturadas por un establecimiento. Ahí está el dato. El primer dato dijo las últimas 100 ventas facturadas. Encontré N. Sigamos. Se habían agrupado en 4 intervalos. Ahí el segundo dato. ¿Cuánto? Ahí está otro dato. Son 4 intervalos. Sigamos. Recordemos tan solo la siguiente información. Primer punto. Primer intervalo tiene 6 semanas como extremo superior, una frecuencia relativa de 0.2 y una amplitud de 4 semanas. Bien. Ahí están los 3 datos, 6 y 0.2, y ancho de clase es igual a 4. La marca de clase del segundo y cuarto intervalos son 8 y 40. 50. Y 50. 8 y 50 semanas respectivamente. Hasta el segundo intervalo se acumularon 60 ventas. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ese dato tienen que entender. Dice, hasta el segundo se acumularon 60. Eso significa la frecuencia acumulada, ¿no? Menor que. Justo ese dato. Sigamos. El tercer intervalo presenta una frecuencia de 30 ventas y una amplitud de 30 semanas. Exacto. Con esta información construye la distribución de frecuencias y calcula la mediana y moda. Exacto. Yo no calcularé, yo solamente completaré la tabla, pero aquí están los datos que están en amarillo, ¿verdad? Los azules, ahora se va a acabar el tiempo, lo voy a mandar nuevo link y vamos a ir resolviendo cómo encontré todo el resto del azul que están por aquí. ¿Está bien? Okay. Ahora mandaré nuevo link. Vamos de nuevo para ver cómo calculamos los valores. Ahí está. Aquí me dice, si se dan cuenta, el primer dato nos dijo, vamos a enfocar en la parte de los límites, ¿bien? Nos dijo el límite superior es igual a 6. Les digo una cosa, si no pongan los datos de una tabla de esa manera, no es necesario que sea completa, solamente pongan las columnas que ustedes ven que necesitan. Si no ponen los resultados de esa manera, no van a poder hacer la pregunta bien, porque no van a poder visualizarlo bien. ¿Ya? Entonces, tengo aquí el límite superior, ¿cuánto es? 6. Y aquí me dice, ¿cuánto es el ancho de clase de la primera clase? Quiero que hablen conmigo 4. Y que se den cuenta 4. Ustedes. Sí. Muy bien, pero por eso les digo, quiero que ustedes se den cuenta para que bueno, yo les voy a preguntar, ustedes tienen que responder para asegurar que ustedes lo están comprendiendo lo que digo. Bien, por favor. Entonces es 4, por lo tanto, yo sé que el ancho de clase es el superior menos el inferior. Por lo tanto, el inferior sería el 6 menos el ancho de clase, y me va a dar el 2. ¿Verdad? Ahora yo tengo el 2, y aquí yo sé que el 6 se repite por aquí, en la segunda clase, es la misma. Ahora, 6, yo tengo marca de clase, puedo encontrar el límite superior, ¿verdad? Donde tengo que la marca de clase es el límite inferior más el superior sobre 2. Despejo el superior, va a ser igual a 2 por 8 menos 6. Me va a dar el 10. Y otra vez, el 10 ya la tengo, y tengo aquí el 30, su ancho de clase. Por lo tanto, simplemente, el 30 va a ser límite superior 3 menos el 10, que es su límite inferior. Por lo tanto, sería igual a ¿cuánto? A 40. Y aquí se repite el 40 y tengo el 10, su marca de clase. Lo siento, tengo el 50, su marca de clase. Entonces el 50 va a ser el 40 más el límite superior de la cuarta clase sobre 2. Lo despejo, me va a quedar el límite superior de la cuarta clase. ¿Cuánto sería? 2 por 50 menos 40. Me va a dar el 60. Hasta con ojo pueden verlo. Si es 40
y esa, la media es 50, entonces se sumará otro 10, serían 60. Solo con ojos se ve. Pero si no lo ves con tus ojos, simplemente aquí está la forma. Bien, aquí ya encontramos todos los límites, ¿verdad o no? Sí. Aquí estos valores ya están. ¿Qué me quedan? Las frecuencias, ¿verdad? Las frecuencias tienen que tomarse cuenta un dato. Si yo tengo n, todas las frecuencias relativas la puedo convertir en absoluta. Y yo quiero encontrar todas las absolutas, por lo tanto tengo aquí una relativa, la cambio a absoluta, donde tengo la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre n, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido en el primer tema. Por lo tanto, la frecuencia 1 igual a 0.2 por el 100, que es n, me va a dar 20. Aquí ya tengo 20. Pero también, nosotros cuando calculamos la frecuencia menor que, ¿se acuerdan? El 20 se repite en esa clase. 20 más un... no estoy grabando, ¿verdad? No estoy grabando, compañeros. Chucha. Creo que voy a tener que repetir lo que expliqué hace rato. Bien, van a disculpar que voy a repetir ahora otra vez, porque no estaba grabando. Bien. Como les decía, yo tengo mi límite superior. Entonces, el límite inferior sería el límite superior menos el ancho de clase. O, en otra palabra, el ancho de clase, el superior menos el inferior, lo despejo, me va a dar 2. Es el límite inferior. Luego tengo el límite inferior de la segunda clase, es el mismo límite superior de la primera clase, que aquí es 6. Y tengo la marca de clase igual a 8. 8 es la marca de clase, va a ser igual al inferior más el superior sobre 2. 6 más el límite superior 2 sobre 2. Lo despejo el límite superior 2, me sale 10. El 10 se repite aquí, que es el límite inferior de la tercera clase. Y yo tengo su ancho de clase, por lo tanto, sería directamente el límite superior de la cuarta clase es la sumatoria del ancho de clase más el límite inferior de esa clase. Por lo tanto, sería 10 más 30 me va a dar el 40. Y ya el 40 se repite otra vez. El 40 se repite otra vez, tengo la marca de clase 50, por lo tanto encuentro el límite superior de la última clase. Sería despejando 2 por 50 menos 40, me va a dar el 60. Que como les dije, solamente con ojo uno puede saber cuánto es, pero también aquí con cálculo. Ese cálculo a la ingeniera no le interesa, pero le interesa que la tabla esté bien. El cálculo que le interesa es lo que ustedes saben hacer. Yo solamente aquí lo hice para que ustedes vieran cómo calculo. Bien. Después la frecuencia, como le digo, la frecuencia del absoluto, cuando tengo n, toda la frecuencia relativa la puedo convertir en una frecuencia absoluta. Por lo tanto, el 0.2 la puedo convertir en frecuencia absoluta. Sé que la frecuencia relativa es la absoluta sobre n. Por lo tanto, la absoluta sería relativa por n. 0.2 por 100 me va a dar 20. ¿Ya? Hasta aquí es lo que hemos llegado hace rato. Aquí, al calcular la frecuencia absoluta menor que, ¿se acuerdan? La primera clase, ¿cuánto es? Se repite la misma frecuencia, ¿verdad? Sí. La frecuencia absoluta menor que. Ahora, para encontrar ese 60, es el 20 más la frecuencia de la segunda clase, ¿verdad? Me tiene que darme 60, ¿verdad o no? 20 más la frecuencia de la segunda clase me va a dar el 60, ¿verdad o no? Sí, uno de los dos, sí. Entonces justo eso es lo que hacemos. 20 más un valor tiene que darme 60. O en pocas palabras, esa frecuencia 2 es el 60 menos el anterior. Directamente. 60 menos 20 me va a dar el 40. Pero ya tengo aquí el 20. Tengo aquí 20. A ver dónde está. Tengo el 20, tengo el 40, tengo el 30. ¿Cuál me queda? El 10, pero yo tengo n. Por lo tanto, sería el 100 menos esos valores, me va a quedar el último, ¿verdad?
100 menos 20 menos 30 menos 20 menos 40. 40 más 30, 70 más 20, 90. 100 menos 90 me va a dar el 10. Y con eso ya tenemos los límites y la frecuencia. Ya esa pregunta mecánica, encuentras la media, encontrando la frecuencia por marca de clase, encuentras la mediana y la moda y ya está. ¿Bien? ¿Una duda? Cuando encuentras la media, tienes que interpretarla. Cuando encuentras la mediana, tienes que interpretarla. Cuando encuentras la moda, tienes que interpretarla. No te va a decir interpreta tal cosa. Solamente cuando te encuentras la media, la tienes que encontrar, después interpretar. Si encuentras sin interpretarla, tienes la mitad del punto. ¿Está claro? Y en este caso no hay que rellenar toda la tabla. Si te pide construir la tabla de distribución, sí. Si no te le pide, no. Solamente lo que necesitas. O sea, en ese caso, si no te pide, aquí en la pregunta, ¿qué te dice el anunciado? ¿Puedes leer la última parte del anunciado? Aquí dice, con esa información construye la distribución de frecuencia. Bueno, ahí dice que completas la tabla. Sí, tienes que completar la tabla. Pero si no te lo dice, solamente pones lo que necesitas. En este caso, ¿qué necesitas? Necesitas los límites, marcas de clase, frecuencia y frecuencia menor que nada más. El resto para ti es necesario para encontrar esos ejercicios que te pidió. Pero como te dice que tienes que completar, pues. ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, está bien. Bien. Ahora les pregunto una pregunta de lo que estaba explicando hace rato. Con esos datos que vienen, ¿la mediana en qué clase cae? ¿Y la moda en qué clase cae? ¿En qué clase cae la mediana y en qué clase cae la moda? La moda caería entonces en 40. En la segunda clase, muy bien. ¿Y en qué clase cae la mediana? ¿Cómo saben en qué clase cae la mediana? ¿Alguien se acuerda? Justo lo expliqué hace rato. Igual caería donde en el número 40 En la segunda. Sí, en la segunda. Es verdad. Cae en la segunda. Pero ¿cómo lo sabemos? Encontramos n sobre 2. ¿Cuánto es n sobre 2? ¿Cuánto tenemos n aquí? 100. ¿Entre 2? 50. Vamos a la frecuencia menor que el 20 es mayor que 50. No. ¿El 60 es menor que 50? Sí. Entonces en esa clase está. Es la primera clase donde sale la frecuencia menor que mayor que el valor que me sale. Eso sería para la mediana. Eso para la mediana. Por lo tanto, la mediana y la moda caen en la segunda clase. Sí. ¿Y en la moda sería lo mismo? Claro, la moda cae en esa clase, pero por otra razón, porque aquí es 40, es la mayor frecuencia. En ese caso, la mediana y la moda caen en la segunda clase. La mediana, por n sobre 2, que es menor que ese valor, y la moda porque aquí la frecuencia es del mayor frecuencia. ¿Está clarito esa parte? ¿Sí? Porque me doy cuenta que ustedes pueden saberlo todo, pero algunos de ellos así les deja un poco indecisos y se equivocan por esa razón. Por eso solamente les estoy preguntando una y otra vez esos detalles chiquitos. ¿Bien? Hagamos una pregunta más y ahí acabamos. Esa pregunta parece interesante. A ver. ¿Quieren hacer el 2 o el 3? O también podemos hacer... Aquí hay más preguntas, creo.
Esa parece muy fácil para hacerla. Sí, ¿quieren hacer cuál de esas dos hacemos? ¿La 2 o la 3? La 2 ya que Ok. parece que lleva más. La dos. La dos. Ya, ya, alguien que le saque foto para que lea los resultados. Digo, para leer el anunciado. Ya está, ya. Muy bien. ¿Puedes leer? Claro. Dice, las ganancias diarias de los establecimientos de un centro comercial se presentan en una tabla de frecuencias con 6 intervalos de clase. Ahí está el primer dato. Ya, siga nomás. 6 intervalos de clase de igual ancho y se sabe que la Ahí está. mínima... Hay un dato importante. Es de igual ancho. Muy importante ese dato. Y se sabe que la mínima ganancia es de $6. Ujú. El rango es 36. Muy bien. El promedio de ganancias diarias es 25. A ver una cosa. Esa es la media y la mediana que te dan esa pregunta. Te van a complicar un poco. ¿Saben por qué? Aquí te dice la media es igual a tal valor. Y después te pide encontrar la media aritmética. Y ustedes van a confundir en emplazar con las fórmulas de la media aritmética. No te digo hasta qué tipo de media. Además, te darás cuenta con los resultados que ya, lo siento, los datos que te da más adelante, no necesitas ni la media ni la mediana de esa pregunta. Solamente en esa pregunta yo te digo. Están por demás esos datos. Bien. Salta los datos de la media y la mediana. Por favor. Ok. Y sigue. Entonces salto el 50% de los establecimientos ganan más de 25. Eso lo salto, ¿no? Sí. Ya. Y H2 es igual a 0,15. Aquí un punto importante más. Ustedes tienen que comprar el libro porque esa nomenclatura que están viendo está en el libro. Voy a explicarles esos datos que están. Cuando es H mayúscula, en general, cuando es H es una frecuencia relativa. Si es mayúscula, es menor que o mayor que, acumulada, ya sea menor que o mayor que, pero en este caso es menor que. Y si es minúscula, es la frecuencia normal, relativa normal, que es esa que están viendo por aquí, la frecuencia relativa. Bien. Y cuando te da F su A, significa frecuencia absoluta, ya sea menor que o mayor que, en este caso es de menor que nomás. Pero la frecuencia absoluta es la misma. Y cuando te da solo F, significa que es la frecuencia absoluta normal. ¿Bien? ¿Repito o lo comprenden? H mayúscula, ¿qué era? H en general relativa. H mayúscula relativa acumulada. Okay. Y H minúscula relativa nomás. Ok. Y la frecuencia absoluta, la que tiene FA, es absoluta acumulada. Y solo F es la frecuencia absoluta nomás. Y ahora quiero que con las guías que te di, que me digas los valores que acabas de encontrar. Ok. La relativa del 2, se podría decir, es igual a 0,15. Relativa acumulada o relativa menor que de la segunda clase es igual a 120. Que es H mayúscula. Mejor primero que lo leas para que los compañeros se den cuenta. H mayúscula 2 y que H es la relativa acumulada menor que de la segunda clase. Muy bien. Yeah. H mayúscula 2 es la relativa acumulada menor que igual a 0,15. De la segunda clase. 0,15, van a disculpar. Sigan nomás. Ok. La frecuencia absoluta acumulada, ¿se podría decir? Acumulada menor que. Menor que de la segunda clase, 120.
¿Sí? La H minúscula, Es relativa de la tercera clase. la relativa de la tercera clase, es 0,25. Muy H bien. mayúscula es la relativa acumulada menor que, es igual a, de la Quinta quinta clase. clase, es igual a 0,93. Muy bien. La frecuencia, F minúscula, Sí. Sigue la frecuencia absoluta de la frecuencia absoluta nomás. Sí. la frecuencia absoluta de la cuarta clase es 304. 304. La frecuencia absoluta de la segunda clase es igual a 2 F1. Exacto. Dos de la frecuencia de la primera clase. La frecuencia de la segunda clase es el doble de la frecuencia de la primera clase. Ok. Muy bien. Y reconstruir la distribución de todas las frecuencias y hallar las ganancias más frecuentes. Claro, y a los incisos que vienen después, eso sí es su problema. Claro, construir la tabla una vez que tengas las dos límites y a construir la tabla como el primer tema. Las ganancias más frecuentes y el promedio es la media y la moda. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Entonces, todo lo que está en amarillo son los datos. Y lo más importante era cómo sacar esos datos, comprenderlos. Esa era la parte más difícil, si se dan cuenta. Ahora, se dieron cuenta que el ancho de clase es constante, ¿verdad? O es igual. Y rango 36. ¿Se acuerdan del primer tema, cómo encontramos el ancho de clase? Ese rango sobre el número de clases, ¿verdad? Por lo tanto, es 36 sobre 6 me va a dar el 6. Es el ancho de clase igual para todas las clases. Si no fuera ancho de clase igual, esa fórmula no sirve. Esa solo sirve si el ancho de clase son iguales. ¿Bien? ¿Y qué hacemos? Tengo el 6. Simple. Más ancho de clase 12, más ancho de clase 18, más ancho de clase 24, más ancho de clase 30, más ancho de clase 36, más ancho de clase 42. Y claro, aquí el 12 se repite, el 18 se repite y ya está. Solamente voy sumando el ancho de clase. De esa manera, simplemente tengo todos los límites. ¿Alguna duda ahí? ¿Cómo encontré los límites? No, ninguna. Facilísimo es. Ahora en la segunda parte, yo tengo el valor de n. En los datos que me dio el valor de n. No. No me dio. Pero ¿cómo? Entonces, si no me le dio, todas las frecuencias relativas para mí no tiene sentido. No puedo beneficiarme de la frecuencia relativa si no tengo n. No puedo convertirla. Entonces, para encontrar n, ojo, es una guía. Para encontrar n, busco cualquier clase que tenga la frecuencia absoluta y relativa del mismo tipo. Ojo, puedo tener relativa menor que y absoluta normal. No me sirven. Tienen que ser los dos menor que, los dos mayor que, o los dos de los normales, absoluta y relativa. ¿Y dónde lo tengo aquí? Lo tengo en la frecuencia absoluta, en la frecuencia menor que de la segunda clase. Tengo la frecuencia absoluta y relativa. Teniendo la frecuencia absoluta y relativa, ¿puedo encontrar n o no? Ahí es donde puedo encontrar n, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Sería la frecuencia relativa es igual a absoluta sobre n. Puedo despejar n, ¿verdad? ¿Cuánto me sale n? Es 120 sobre 0.15. Me va a dar 800. Eso es el valor de n. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Está bien sacado? Bueno, antes de hacer esto hay otro dato que puedo beneficiarme, que es F2 es igual a 2F1. ¿Se dan cuenta? Aquí es el mismo valor, la frecuencia 1, aquí es la frecuencia 1, ¿verdad? Entonces el 120 es la frecuencia 1 más la frecuencia 2, ¿verdad? Me va a dar el 120, ¿verdad o no? Sí. La frecuencia 1 más la frecuencia 2 me va a dar el 120.
la frecuencia 1 más frecuencia 2 da 120. Pero yo tengo también que la frecuencia 2, ¿cuánto equivale? Al doble de la frecuencia 1. Entonces, 2 de la frecuencia 1, que es la frecuencia 2, más la frecuencia 1 me va a dar 120. ¿Puedo encontrar la frecuencia 1 o no? Sí. Ya está, 40. Y de eso puedo encontrar la frecuencia 2, reemplazo aquí. 2 por 40, 80. Aquí ya tengo, si se dan cuenta, tengo ese valor y ese valor. ¿Verdad? Disculpa, ahí pusiste en la frecuencia 1 igual a 120 sobre 3. ¿No sería sobre 2? Es sobre 3. Porque aquí es de esa forma la estoy despejando. El 120, tú estás correcto si fuera el 120 por aquí, en lugar del 80. Pero es menor que. Y cuando hago el menor que, es la frecuencia 1 más la frecuencia 2, ¿verdad o no? La frecuencia 1 Sí, más sí, la sí. frecuencia 2 me va a dar el 120. Por lo tanto, la frecuencia 1 es frecuencia 1, no la cambio. Y la frecuencia 2 son 2 frecuencia 1. 2 más 1, 3, está bien, sí. por eso la divido entre 3. Y de esa manera cuenta frecuencia 1 y frecuencia 2. Ahí miren, 40 más 80 me va a dar el 120. Cumple, ¿verdad? Sí. Muy bien. Aquí ya tengo dos valores de lo que me faltaba. El de la tercera clase es fácil de encontrar, cambio la relativa absoluta. Por lo tanto, el 0.5 es la frecuencia 3 sobre 800. La frecuencia 3, 0.5 por 800 me va a dar el 200, ¿verdad? De una manera rápida. Ya, muy bien. Ahora me faltan dos datos. No puedo encontrar n menos todo, porque aquí tengo aquí una frecuencia relativa. Esa relativa lo voy a cambiar a frecuencia absoluta. Por lo tanto, la frecuencia relativa menor que de la quinta clase es 800 por 0.93 y sale 744. ¿Verdad o no? ¿Está bien hasta ahí, no? Sí, sí. Ahora le digo, con estos datos, 120 más 200, ¿cuánto me va a dar? 120 más 200. 320. 320 más 304. 620. Ahora, 4. 624 más un valor que no lo sé, me va a dar el 744. Ese valor sería 744 menos 624. Entonces sería la frecuencia de la quinta clase es 744 menos 624. ¿Y me va a dar cuánto? El 120. Ahora prácticamente tengo todas las frecuencias menos la última. Y yo tengo n, 800. Por lo tanto, n, puedes decir n menos todo, restando todo eso, pero como ya tengo el 744, es prácticamente el 800 menos el 744. Me va a dar el 56. 800 menos 744 me va a dar el 56. Y de esa manera tengo toda la tabla hecha. Aquí se dan cuenta, tenía que hacer la menor que para poder hallar la frecuencia. Pero era necesario, por eso lo he hecho. Entonces aquí tengo los límites, frecuencia menor que. Y de ahí se siguen los pasos para encontrar. ¿Alguna duda? ¿En alguna parte que repita, aparte no lo entiendan, o fórmula de aquí no lo entienden? No, pero acá en la pregunta dice, ¿entre qué valores se encuentra el 60% central? Bueno, si te dice 60%, a ver, lo voy a leer. Porque no sé si me estás diciendo o me estás preguntando. El 60% centrales. ¿Qué significa? ¿Qué percentiles o qué debes encontrar para encontrar el 60% centrales? Eso ya explicamos hace rato creo que en el primer enlace. El Se percentil divide 60. 60 entre 2 y da 30. Y debe ser 30 a partir de la media, hacia la izquierda y a la derecha. Muy bien. 50 menos 30 es 50 más 30. Claro, lo mismo en caso de deciles también, ¿no? Pero decir serían 10. ¿Cuánto es 50 menos 30?
20. Percentil 20. Y 50 más 30. 80. Percentil 80. O decil 12 y decil 8, está bien. Por eso están los 60% centrales. ¿Está bien? En la pregunta dice logaritmo natural, desviación estándar o a continuación de eso dice, y hallar la ganancia más frecuente, la media aritmética y entre qué valor se encuentra. Ahora lo voy a leer. Dame un ratito. Por favor. Voy a borrar lo que está ahí. Bien. Dice la pregunta, hallar la ganancia más frecuente, o sea, la moda. Ah, es la desviación estándar. A ver, reconstruir la tabla de distribución de todas las frecuencias. Hallar la ganancia más frecuente. ¿Qué enseña la ganancia más frecuente? La desviación estándar. Ya le hemos explicado la desviación estándar hace rato. Estaba ahí, ¿no? Solamente tiene una fórmula que hay que cumplir nomás. ¿Bien, compa? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, con eso vamos a concluir la auxiliatura. Y bueno, les estaré mandando todas las auxiliaturas que han visto. Para que tengan referencia, puedan estudiar de ahí. Auxiliar, ¿Bien? una pregunta, ¿estos PDF los tienen en algún lugar? Los pueden mandar al grupo de WhatsApp. Ok, gracias. Nada. ¿Otra duda más? Bien, compañeros. Sé que fue una auxiliatura larga, pero como les digo, ahora tenía un poco de tiempo